Los gigantes del mar tienen un poder y una presencia que imponen respeto, pero incluso ellos pueden sucumbir al caos en un instante. Desde colisiones que desatan desastres ecológicos hasta maniobras que transforman puertos en escenarios de pánico, estas historias capturan lo mejor y lo peor de la navegación moderna. ¿Qué harías si un crucero chocara contra un barco turístico en los históricos canales de Venecia, o si un carguero gigante bloqueara una de las rutas más importantes del comercio global? Prepárate para conocer momentos impactantes, donde el mar y el acero se enfrentan, recordándonos que incluso la ingeniería más avanzada puede perder el rumbo en cuestión de segundos. Colisión entre barcos en Córcega. En el año 2018, el Mediterráneo fue testigo de una colisión impactante cerca de la isla de Córcega. Dos embarcaciones comerciales, el Ulises tunecino y el CLS Bea chipriota, chocaron a unas 20 millas de la costa. Este incidente no solo llamó la atención por su rareza, en una región con baja densidad de tráfico marítimo, en comparación con otros puntos del Mediterráneo, sino también por las consecuencias ambientales que trajo consigo. El impacto fue tan severo que provocó el derrame de combustible de una magnitud impresionante, con una mancha de contaminación que se extendió a lo largo de 4 kilómetros. Este tipo de contaminación puede tener efectos devastadores en la biodiversidad marina, afectando desde peces hasta aves que dependen de las aguas cristalinas para sobrevivir. Francia e Italia, las dos potencias cercanas, actuaron con rapidez para coordinar un esfuerzo conjunto de limpieza y contención del desastre. Afortunadamente, no se reportaron heridos, pero el daño económico y ecológico fue significativo. El análisis posterior reveló que un error humano fue el detonante principal del accidente. A pesar de los sistemas avanzados de navegación, los fallos en la comunicación entre las tripulaciones resultaron fatales en este caso. Este incidente destacó la importancia de mejorar las normativas internacionales de navegación y de implementar tecnologías de alerta temprana más sofisticadas para prevenir este tipo de situaciones. Crucero impacta un barco turístico en Venecia. El año 2019 quedó marcado en la memoria de los habitantes de Venecia, cuando un enorme crucero chocó contra un pequeño barco turístico en el canal de Giudecca. La histórica ciudad, famosa por sus estrechos canales y su arquitectura renacentista, se convirtió en el centro de atención global debido a este alarmante accidente. Aunque no hubo víctimas mortales, el evento sembró el pánico entre los pasajeros y los habitantes locales. El crucero avanzaba lentamente, pero la colisión fue inevitable debido a su enorme tamaño y dificultad para maniobrar en espacios reducidos. Esto generó graves daños al barco turístico y al muelle cercano. Además, reavivó el debate sobre los peligros que representan los cruceros gigantes para una ciudad cuya infraestructura está en constante deterioro. Tras el accidente, las autoridades locales implementaron medidas drásticas, como redirigir los cruceros a terminales más alejadas del centro histórico. Esto buscaba proteger tanto la integridad de la ciudad como la seguridad de sus habitantes. Estudios recientes revelan que un solo crucero emite tanto dióxido de carbono como 14.000 automóviles en un solo día. Este dato ha impulsado a muchas ciudades portuarias, como Venecia, a buscar regulaciones más estrictas para este tipo de embarcaciones. Proveedor Symphony queda atascado. El lanzamiento de un barco es un evento que mezcla precisión técnica y espectáculo visual. Sin embargo, en el caso del proveedor Symphony, el resultado fue más accidentado de lo esperado. Este buque recién construido, diseñado para facilitar el transporte de mercancías en rutas europeas, quedó atascado durante su botadura en un astillero. El plan inicial era que el barco descendiera suavemente hacia el agua, pero un problema inesperado en los sistemas hidráulicos impidió que la proa se deslizara, mientras la popa ya había comenzado a moverse. El incidente generó una respuesta inmediata del equipo técnico, que empleó herramientas adicionales y esfuerzos manuales para liberar el barco. Después de varias horas de trabajo, el Symphony finalmente logró tocar el agua. Aunque no hubo daños permanentes en la estructura del buque, el retraso fue suficiente para causar cierta preocupación entre los organizadores del evento y los inversionistas presentes. Este contratiempo puso en evidencia lo importante que es garantizar que todos los sistemas sean revisados exhaustivamente antes de un lanzamiento. Incluso los astilleros más avanzados pueden enfrentarse a desafíos inesperados cuando trabajan con embarcaciones de gran tamaño. Las botaduras de barcos se remontan a la antigüedad, cuando civilizaciones como la egipcia utilizaban rodillos de madera para deslizar sus embarcaciones hacia el agua. En la actualidad, los métodos son mucho más sofisticados
pero los principios básicos siguen siendo similares. Portacontenedores destruye una grúa. El puerto de Busan, en Corea del Sur, es uno de los más activos del mundo, manejando millones de contenedores cada año. Pero en esta ocasión, fue el escenario de un desastre inesperado. Un portacontenedores, que se encontraba realizando maniobras de atraque, perdió el control y chocó contra una grúa de carga ubicada en el muelle. El impacto fue tan fuerte que la grúa colapsó, causando pánico entre los trabajadores. El operador de la grúa, que se encontraba en su cabina en el momento del accidente, logró escapar con heridas leves. Sin embargo, el daño estructural fue significativo, y las operaciones en el puerto tuvieron que ser suspendidas durante varios días mientras se realizaban las reparaciones. La investigación concluyó que una combinación de fallas técnicas y error humano había provocado el accidente. Este evento subrayó la necesidad de mejorar los sistemas de seguridad y capacitación para evitar futuros incidentes. Busan no solo es un puerto estratégico para el comercio asiático, sino también un punto clave en la red marítima mundial. Cada año, maneja más de 20 millones de contenedores, lo que lo coloca entre los 5 puertos más activos del planeta. Pérdida masiva de contenedores en el Pacífico. En el año 2020, el buque japonés Uno Api enfrentó una de las tormentas más violentas jamás registradas en el Océano Pacífico. Las olas alcanzaron alturas de hasta 15 metros, poniendo a prueba la estabilidad del barco. A pesar de los esfuerzos de la tripulación, el buque perdió el control y terminó dejando caer al agua 1.816 contenedores, la segunda mayor pérdida registrada en la historia del transporte marítimo. El incidente generó un impacto significativo en las cadenas de suministro globales, ya que los contenedores perdidos contenían mercancías de alto valor destinadas a diferentes mercados. Además, algunos de estos contenedores quedaron flotando en el océano durante semanas, representando un peligro para otras embarcaciones. A pesar de la gravedad del incidente, el buque logró llegar a puerto sin sufrir daños mayores. Esto subrayó la importancia de reforzar los sistemas de aseguramiento de carga, especialmente en rutas propensas a condiciones climáticas extremas. Cada año, se pierden aproximadamente 1.000 contenedores en el mar, una cifra pequeña considerando que más de 200 millones son transportados anualmente. Sin embargo, estos incidentes pueden causar graves problemas para la navegación y el medio ambiente. Lanzamiento fallido del Tasman. El carguero Tasman, de 90 metros de largo, protagonizó un momento de tensión extrema durante su lanzamiento en un astillero de Haugesand, en los Países Bajos, en el año 2019. El evento, que debía ser una celebración para los ingenieros y espectadores presentes, se tornó peligroso cuando un trabajador quedó atrapado bajo la estructura del barco mientras éste comenzaba a deslizarse. Afortunadamente, gracias a sus rápidos reflejos, el hombre logró rodar fuera de la trayectoria del coloso de 3.000 toneladas, salvando su vida por un margen extremadamente reducido. La multitud observó en silencio cómo el incidente se resolvía y cómo el barco completaba su botadura sin más contratiempos. Sin embargo, el evento dejó una lección importante sobre la necesidad de protocolos más estrictos de seguridad. Los Países Bajos son reconocidos por su tradición en la construcción de barcos, que se remonta a la Edad de Oro neerlandesa. Durante el siglo XVII, construyeron alrededor de 5.000 barcos, convirtiéndose en líderes mundiales en la industria marítima. Crucero Pearl 7 choca con un puente. En el año 2019, el crucero Pearl 7, una embarcación recién construida, vivió un bochornoso accidente mientras navegaba en el este de China. Durante su recorrido inaugural, el capitán no calculó correctamente la altura de un puente en su ruta, lo que resultó en un impacto directo con la estructura. Las 2 chimeneas principales del crucero quedaron completamente destrozadas, y la embarcación sufrió varios daños estéticos y estructurales. A pesar de la magnitud del impacto, no hubo heridos ni entre los pasajeros ni en la tripulación. Sin embargo, este incidente expuso la falta de planificación en la ruta y generó críticas hacia el equipo de navegación. El tráfico en el puente se vio interrumpido por algunas horas, y el crucero fue desviado a un puerto cercano para ser reparado. El evento se convirtió en una lección clara sobre la importancia de las inspecciones previas y los cálculos precisos en la navegación, especialmente cuando se trata de embarcaciones de gran tamaño que operan en zonas urbanas. El puente que golpeó el Pearl 7 no es el único en el mundo famoso por sus accidentes. En Carolina del Norte, Estados Unidos, existe un puente conocido como el destructor de camiones, donde decenas de vehículos han quedado atascados o dañados debido a su baja altura.
Yate de lujo zozobra en el año 2014. En el año 2014, un yate de lujo valorado en $10 millones protagonizó un accidente inusual durante su botadura en el agua. El lujoso barco, diseñado con un alto perfil para maximizar su espacio interior, comenzó a tambalearse mientras descendía por la rampa hacia el puerto. A pesar de los intentos del equipo técnico para estabilizarlo, el yate volcó lentamente, quedando parcialmente sumergido. Este desastre, que pudo evitarse con un diseño más estable, generó pérdidas millonarias y retrasó el uso comercial del yate por varios meses. Además, dejó en evidencia los riesgos de priorizar el diseño estético sobre la funcionalidad en embarcaciones de gran tamaño. Aunque el equipo técnico trabajó durante días para enderezarlo y minimizar los daños, el incidente quedó registrado como una de las botaduras más desastrosas en la industria de lujo marítimo. Los yates de lujo modernos están diseñados para resistir olas de hasta 5 metros de altura, pero muchas veces se enfrentan a problemas de estabilidad debido a su estructura más alta y pesada. Galeón se estrella. El puerto de Newport, en Rhode Island, fue escenario de un accidente peculiar protagonizado por el galeón ESSW Oliver Hazard. En un día nublado del año 2016, el barco enfrentó una combinación de problemas técnicos y condiciones climáticas adversas. Los fuertes vientos dificultaron las maniobras, y el motor del barco presentó una falla justo cuando intentaba atracar en el puerto. Como resultado, el galeón chocó con otros barcos que estaban amarrados, causando daños considerables en las embarcaciones vecinas y en sí mismo. Aunque nadie resultó herido, el accidente generó un caos momentáneo en el puerto y una investigación posterior para determinar las causas del fallo. El evento dejó lecciones valiosas sobre la importancia de las inspecciones técnicas antes de operar un barco en condiciones climáticas desafiantes. El SSW Oliver Hazard Perry es un barco escuela y lleva el nombre de un héroe naval estadounidense que destacó en la guerra de 1812. Impacto de un portacontenedores. En el puerto de Santos, Brasil, el mayor puerto de América Latina, se vivió un accidente que paralizó las operaciones durante días. Un portacontenedores de gran tamaño perdió el control mientras realizaba maniobras de atraque, lo que lo llevó a impactar directamente contra el muelle. El accidente destruyó parte de la estructura del puerto, causando daños millonarios y retrasando el transporte de mercancías. El impacto fue tan severo que varios contenedores cayeron al agua, dificultando aún más las operaciones de rescate y limpieza. Afortunadamente, no hubo víctimas, pero la magnitud del daño subrayó la necesidad de medidas de seguridad más estrictas en los puertos con alto volumen de operaciones. Santos maneja aproximadamente un tercio de toda la carga de Brasil y es un puerto clave para la exportación de productos como café y azúcar. Canal de Suez bloqueado. En el mes de marzo del año 2021, el buque Ever Given protagonizó uno de los incidentes marítimos más mediáticos y costosos de la historia reciente, al quedar encallado en el Canal de Suez. Este portacontenedores, de 400 metros de largo, se encontraba navegando por una de las rutas comerciales más importantes del mundo, cuando fuertes vientos y una tormenta de arena lo desviaron de su curso. La embarcación quedó atravesada, bloqueando por completo el paso de otros barcos y provocando una crisis logística a nivel global. El impacto del bloqueo fue inmediato. Más de 400 barcos quedaron varados en ambas entradas del canal, esperando durante días para poder continuar con sus trayectos. Este atasco generó pérdidas estimadas en más de $9.000 millones diarios, ya que aproximadamente el 12% del comercio mundial pasa por esta vía. Las operaciones para liberar al buque duraron casi una semana e incluyeron dragas, remolcadores y una intensa labor de ingeniería. Aunque el Ever Given fue finalmente reflotado, las repercusiones del incidente se sintieron durante meses. La demora en el transporte de mercancías afectó cadenas de suministro en todo el mundo, desde productos electrónicos hasta alimentos perecederos. Carguero ruso impacta un puente en Corea. En el año 2018, un carguero ruso llamado Sea Grande causó un accidente peculiar al chocar contra un puente en Busan, Corea del Sur. El barco, que estaba destinado a atracar en un puerto cercano, perdió el control mientras realizaba maniobras. El impacto dañó gravemente la estructura del puente y dejó atónitos a los transeúntes que presenciaron el incidente. El capitán del Sea Grande fue sometido a pruebas de alcohol, revelando que estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas en el momento del accidente. Esto generó una ola de críticas hacia las regulaciones de seguridad marítima, destacando la importancia de contar con tripulaciones sobrias y capacitadas. Aunque no hubo heridos, el accidente provocó retrasos en el tráfico marítimo y terrestre,
además de costos significativos para las reparaciones del puente. La investigación posterior también reveló fallas en los sistemas de navegación del buque, lo que agravó aún más la situación. En el año 2019, un incidente similar ocurrió en Canadá, donde otro carguero quedó atrapado bajo un puente. Ambos eventos pusieron en evidencia los riesgos de operar grandes embarcaciones en áreas urbanas congestionadas. Barco se estrella en el río Huangpu. En el año 2019, un incidente impactante ocurrió en el bullicioso río Huangpu, en Shanghái, China. Un barco de carga perdió el control tras un aparente choque con otra embarcación y se desvió hacia la orilla del río. A medida que avanzaba sin freno, el buque terminó incrustándose en el muelle, causando daños considerables tanto en la estructura como en el casco de la embarcación. El accidente fue captado desde múltiples ángulos por cámaras de seguridad y teléfonos de transeúntes, lo que permitió que las imágenes se difundieran rápidamente en todo el mundo. Aunque la colisión fue aparatosa, no se reportaron heridos ni entre los trabajadores portuarios ni entre los tripulantes del barco. Sin embargo, el incidente generó un caos momentáneo en la actividad portuaria, ya que las operaciones tuvieron que ser detenidas para evaluar los daños y despejar el área. Las investigaciones concluyeron que la causa principal del accidente fue un error en las maniobras del timón, agravado por las malas condiciones climáticas de ese día. Este evento puso de relieve los desafíos de navegar en ríos concurridos, donde las embarcaciones grandes enfrentan dificultades adicionales debido al espacio limitado. El río Huang es una de las principales vías fluviales de Shanghái y soporta un tráfico constante de barcos comerciales y turísticos. Es el único río en China donde transitan cruceros y barcos de carga en la misma zona, lo que aumenta el riesgo de accidentes. Barco derriba una grúa en Taiwán. El puerto de Kaohsiung, en Taiwán, vivió un accidente sin precedentes en el año 2020, cuando un portacontenedores chocó contra una grúa masiva durante una maniobra de atraque. El impacto fue tan fuerte que la grúa colapsó por completo, causando daños significativos en el puerto y dejando inutilizable una parte clave de su infraestructura. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales, aunque varios trabajadores resultaron con heridas leves. El incidente se produjo debido a una combinación de factores: un fallo en los sistemas de navegación del barco y un error de cálculo en las distancias durante la aproximación al muelle. Las operaciones en el puerto se detuvieron durante días mientras se evaluaban los daños y se realizaban las reparaciones necesarias. El accidente también provocó un debate sobre la antigüedad de las grúas en los puertos asiáticos, muchas de las cuales no están diseñadas para resistir impactos de esta magnitud. Se recomendó la actualización de los equipos y la implementación de medidas preventivas para evitar futuros accidentes. Kaohsiung es el puerto más grande de Taiwán y maneja más de 10 millones de contenedores al año, lo que lo posiciona como uno de los 25 puertos más activos del mundo. Barcos chocan en el canal Welland, conocido por ser una vía estratégica para conectar el lago Ontario con el lago Erie. Tiene un tráfico constante de embarcaciones comerciales. Sin embargo, en esta ocasión, un error de coordinación entre las tripulaciones llevó a que ambas embarcaciones se encontraran en la misma dirección, resultando en un choque lento pero inevitable. El impacto causó daños moderados en ambas embarcaciones, aunque no hubo heridos. Los trabajadores del canal actuaron rápidamente para despejar la vía y reanudar el tráfico marítimo lo antes posible. A pesar de la naturaleza menor del accidente, el evento generó críticas hacia los sistemas de comunicación utilizados por las tripulaciones para coordinar sus maniobras. Este incidente también resaltó la importancia de la capacitación en maniobras de emergencia para evitar colisiones en rutas estrechas como el canal Welland, donde los márgenes de error son mínimos. El canal Welland es parte del sistema de vías marítimas de los Grandes Lagos y permite el paso de barcos que transportan más de 30 millones de toneladas de mercancías al año. Es una de las obras de ingeniería más importantes de Canadá. Grúas dañadas en Vancouver. En el año 2020, el puerto de Vancouver, en Canadá, fue escenario de un accidente que generó un caos significativo. Durante una maniobra de atraque, un portacontenedores de gran tamaño impactó contra varias grúas de carga ubicadas en el muelle. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para derribar una de las grúas y dejar a otras dos severamente dañadas. Los trabajadores portuarios tuvieron que evacuar rápidamente la zona para evitar lesiones, logrando prevenir tragedias mayores. El accidente interrumpió las operaciones del puerto por varios días, lo que provocó retrasos en la distribución de mercancías. Las investigaciones revelaron que el incidente fue causado por un error en los cálculos de distancia del barco, agravado por condiciones climáticas adversas.
Aunque los puertos modernos cuentan con sistemas de navegación avanzados, este evento puso en evidencia que aún existen riesgos en las operaciones diarias. La reparación de las grúas y la evaluación de los daños estructurales del muelle requirieron semanas de trabajo. Las autoridades portuarias aprovecharon el incidente para implementar nuevas normativas de seguridad y capacitación para sus trabajadores, asegurando que las maniobras futuras se realicen con mayor precisión. El puerto de Vancouver es el más grande de Canadá y maneja alrededor de 145 millones de toneladas de carga al año. Esto incluye productos agrícolas, minerales y bienes de consumo, lo que lo convierte en un punto clave para el comercio internacional. Mansión dañada en el Bósforo. En el año 2018, un carguero perdió el control en el estrecho del Bósforo, en Estambul, Turquía, y se estrelló contra una histórica mansión del siglo XVIII. El impacto causó daños significativos en la estructura del edificio, destruyendo parte de su fachada y dejando escombros esparcidos en el agua. La mansión, conocida como Kimbasi Salih Efendi, es una de las joyas arquitectónicas de la región y ha sido un símbolo del patrimonio cultural de Estambul. El accidente fue causado por un fallo en el sistema de dirección del carguero, combinado con corrientes fuertes en el estrecho. Afortunadamente, no hubo víctimas en el incidente, pero los daños materiales ascendieron a millones de dólares. La reparación de la mansión tomó meses y requirió un esfuerzo conjunto entre arquitectos especializados y restauradores para preservar su valor histórico. El evento también resaltó los peligros de operar embarcaciones grandes en el estrecho del Bósforo, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Las autoridades turcas implementaron medidas adicionales de regulación para evitar futuros incidentes en esta vía crucial. El estrecho del Bósforo conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara y es una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, con más de 43.000 barcos que lo cruzan anualmente. Colisión en Rotterdam. En el puerto de Rotterdam, Países Bajos, uno de los más importantes de Europa, ocurrió un incidente que atrajo la atención internacional. En el año 2019, 2 barcos de carga chocaron contra un puente, causando un accidente que resultó en la caída de varios contenedores al agua. El impacto generó un caos considerable, ya que los contenedores flotantes bloquearon temporalmente una sección clave del puerto. El accidente fue atribuido a un error de cálculo por parte del capitán de una de las embarcaciones, quien no consideró adecuadamente la altura del puente en relación con la carga del barco. Aunque no hubo heridos, el daño estructural al puente y la pérdida de mercancías representaron un alto costo económico para las empresas involucradas. Las operaciones de rescate y limpieza duraron varios días, y se necesitaron equipos especializados para recuperar los contenedores hundidos. Este incidente sirvió como recordatorio de la importancia de mantener altos estándares en la planificación y operación de rutas marítimas en puertos concurridos. Rotterdam es el puerto más grande de Europa y maneja más de 450 millones de toneladas de mercancías al año, lo que equivale aproximadamente al 20% de todo el comercio marítimo europeo. Accidente de avistamiento de ballenas. En el año 2017, el barco Adventure Hornblower, dedicado a excursiones de avistamiento de ballenas en San Diego, Estados Unidos, protagonizó un accidente que dejó a varios pasajeros heridos. Durante una maniobra en el muelle, el acelerador de la embarcación quedó atascado en la posición máxima, lo que provocó que el barco chocara violentamente contra el muelle. La fuerza del impacto dañó tanto la estructura del barco como parte del muelle. En el momento del accidente, había 144 personas a bordo, de las cuales 7 resultaron con lesiones en el cuello, la espalda y las piernas. Los servicios de emergencia respondieron rápidamente, trasladando a los heridos a hospitales locales y asegurando que todos los pasajeros restantes estuvieran a salvo. El evento generó una revisión exhaustiva de los sistemas mecánicos de la embarcación y llevó a la implementación de controles de calidad más estrictos en las empresas de turismo marítimo. Además, se reforzaron las capacitaciones para las tripulaciones, asegurando que estuvieran preparadas para manejar emergencias similares en el futuro. San Diego es uno de los mejores lugares del mundo para el avistamiento de ballenas, especialmente durante la migración anual de las ballenas grises, que recorre más de 12.000 kilómetros desde Alaska hasta Baja California. Hundimiento de grúa en China. En el año 2018, un accidente sin precedentes ocurrió en un puerto de China, cuando un portacontenedores de gran tamaño perdió el control durante una maniobra de atraque. La embarcación colisionó con una grúa de carga ubicada en el muelle, causando el colapso completo de la estructura. El impacto fue tan severo que los trabajadores portuarios presentes en el área tuvieron que evacuar rápidamente para evitar lesiones. Afortunadamente,
No se registraron víctimas mortales, aunque varios empleados sufrieron heridas leves debido a la caída de escombros. El accidente no solo generó daños significativos en el puerto, sino que también interrumpió las operaciones por varios días. Las investigaciones posteriores concluyeron que el evento fue causado por una falla en los sistemas de dirección del barco, agravada por un error humano al calcular la velocidad de aproximación al muelle. Este incidente puso de relieve la necesidad de implementar sistemas automatizados que reduzcan la dependencia de las maniobras manuales en situaciones críticas. La grúa colapsada, que había sido una pieza clave en el manejo de contenedores en el puerto, tuvo que ser reemplazada por una nueva estructura, lo que representó un alto costo económico para las autoridades portuarias. Además, las empresas de transporte marítimo involucradas enfrentaron millonarias demandas por parte de los operadores del puerto debido a los retrasos generados y los daños materiales ocasionados.